Millonario llega a su mansión sin avisar, lo que ve en la cocina cambia su vida para siempre. Ay, mis amigas, ¿alguna vez se han puesto a pensar qué pasaría si uno de estos millonarios, de esos bien arrogantes que una vez se topa en las casas donde trabaja, descubriera que la persona a la que más desprecia, a la que ni por error voltea a ver, es exactamente la única persona que le va a salvar la vida? Y no solo eso. ¿Qué tal si les dijera que ese descubrimiento tan grande le llegó de golpe, justo en el momento en que presenció una escena tan simple, tan de nosotras, tan del día a día, que le cambió por completo su manera de ver el mundo? Ay, pues prepárense, sírvanse un cafecito bien cargado, porque la historia que les voy a contar ahora les va a remover todos los sentimientos de una forma que ni se imaginan. Si a ustedes les gustan estos chismecitos que nos llegan al corazón y nos ponen a pensar, no se les olvide, por favor, suscribirse a nuestro canal, Cuentos que Enamoran. Acuérdense que subimos videos nuevos todos los días para hacernos compañía. Y no sean malitas, regálenme un like si les va gustando la historia y déjenme en los comentarios desde qué rinconcito del mundo me están escuchando y a qué hora. Miren, la cosa empezó un jueves de esos lluviosos y grises de mayo, allá en la gran ciudad de Buenos Aires. El señor Carlos Valente Ferreira, el patrón de esta historia, estaba teniendo el peor día de su vida profesional. A sus 45 años, este hombre era el dueño de una de las constructoras más grandes de todo el país, una empresa muy famosa que se llamaba Valente y Asociados, y se decía por ahí que su fortuna personal era de más de 50 millones de dólares. Imagínense nomás esa cantidad de dinero. El señor Carlos vivía en una mansión que medía como 4.000 metros cuadrados, ubicada allá por Palermo Chico, uno de esos barrios donde vive pura gente de apellido y de mucha plata. Para que se den una idea del personaje, conducía un Porsche de color rojo que costaba $500,000 y, lo peor de todo, tenía la malísima costumbre de tratar a toda la gente que lo rodeaba, desde sus empleados hasta los meseros, como si fueran inferiores a él, como si no valieran nada. Pues aquella tarde, el patrón venía regresando a su casa de una reunión que había sido un completo y absoluto desastre. Un consorcio de empresas internacionales, con el que llevaba 6 largos meses tratando de cerrar un negocio, le acababa de cancelar todo de último momento, llevándose con ellos millones y millones de dólares en contratos que él ya daba por seguros. Venía que echaba lumbre por los ojos. En el camino, le había gritado a 3 de sus secretarias, había despedido a 2 de sus mejores ingenieros y hasta había insultado al pobre chofer no más porque se había quedado atascado en el tráfico de la avenida General Paz. Cuando por fin llegó a su casa, como a eso de las 3 de la tarde, que era mucho más temprano de lo que acostumbraba, el señor Carlos cerró el portón del garaje con una fuerza tan bruta que el ruido retumbó por toda la propiedad. Normalmente, él solo llegaba a su casa ya pasadas las 9 de la noche, cuando todos los empleados del servicio ya se habían ido. La encontraba siempre en un silencio sepulcral, impecablemente limpia y perfectamente organizada, exactamente como a él le gustaba. Pero aquel día, por haber llegado temprano, fue diferente. Al entrar por la puerta lateral que daba acceso directo a la cocina, que era una de esas cocinas gourmet que parecen de revista de decoración, el señor Carlos oyó algo que lo hizo detenerse en seco. Era el sonido de una voz de mujer que cantaba muy bajito una canción de cuna, un sonido dulce que se mezclaba con el ruidito suave de los platos que estaban siendo lavados en el fregadero. El patrón caminó silenciosamente, de puntitas casi, hasta la entrada de la cocina y se quedó parado detrás de una de esas columnas de mármol de Carrara que tenía de adorno, observando una escena que jamás en su vida había presenciado. Lucía Fernández Gómez, la señora de la limpieza que trabajaba en su casa desde hacía ya 3 años, estaba de pie frente al fregadero, lavando con esmero los platos del almuerzo. Pero lo que de verdad le llamó la atención al patrón, lo que lo dejó helado, fue el niño pequeñito que estaba fuertemente aferrado a su pierna derecha. Era un niño de aproximadamente 3 años, con el pelo castaño y rizadito, y con una ropita muy sencilla, pero que se veía limpísima. El pequeño tenía sus bracitos envueltos alrededor de la pierna de su madre y, de vez en cuando,
Miraba hacia arriba con aquellos ojos grandes y curiosos, como si estuviera preguntándole cuándo iba a terminar el trabajo. Lucía, que tendría unos 32 años, era una mujer de estatura media, siempre vestida con un uniforme azul marino que se notaba que estaba impecablemente planchado. Tenía el rostro dulce, de esos que se ven marcados por el sol y por el trabajo, pero sus ojos cargaban una determinación que el señor Carlos, en 3 años, nunca le había notado. Y en aquel momento, ella le cantaba muy bajito a su hijo mientras trabajaba y le acariciaba la cabecita cada vez que el niño le tiraba de la falda. El señor Carlos sintió algo muy extraño en el pecho al ver aquella escena. Por primera vez en muchísimos años, recordó su propia infancia. Recordó cuando él tenía la misma edad que aquel niño y se quedaba pegado a las piernas de su madre, doña Elena, mientras ella lavaba los platos en el fregadero de la casita tan simple donde vivían, allá por Villa Lugano, en la zona sur de Buenos Aires. La familia de Carlos era extremadamente pobre. Su padre, don Javier, trabajaba como ayudante de albañil y ganaba menos de un salario mínimo al mes. Y su mamá, doña Elena, hacía limpiezas en casas de familia para poder complementar los ingresos, y muchas veces se llevaba al pequeño Carlos con ella porque no tenía con quién dejarlo. Carlos recordó perfectamente cómo se sentía de seguro y de protegido cuando se quedaba así, pegado a su madre. Recordó el olor del jabón en polvo barato que ella usaba, la forma tan cariñosa en que le cantaba mientras trabajaba y cómo se sentía tan amado, incluso en medio de toda aquella dificultad económica. Pero también recordó la humillación. Recordó cómo las patronas de su madre los miraban con desprecio, como si fueran objetos extraños y sucios dentro de aquellas casas tan lujosas. Recordó una vez, muy específica, cuando una mujer muy rica dijo justo delante del que un niño pobre no debería estar allí, ensuciando su casa. Aquel recuerdo tan doloroso fue exactamente lo que moldeó el carácter de Carlos a lo largo de los años. Se prometió a sí mismo que un día sería lo suficientemente rico como para que nadie, nunca más, lo pudiera humillar. Y lo consiguió. Pero en el proceso, se transformó exactamente en aquellas personas que lo humillaban cuando era niño. Observando a Lucía y a su hijo en la cocina, el señor Carlos se dio cuenta de que él nunca, en todos esos años, le había prestado la más mínima atención a la vida personal de ninguno de sus empleados. Para él, ellos eran solo personas que ejecutaban tareas a cambio de un salario. Ni siquiera sabía que Lucía tenía un hijo. El niño, que después se enteraría que se llamaba Daniel, empezó a gemir en voz baja. Y Lucía, inmediatamente, soltó la esponja, se agachó y tomó a su hijo en brazos, susurrándole palabras de cariño al oído. Carlos observó cómo ella mecía al niño suavemente, cómo sus ojos se llenaron de una ternura infinita y cómo se olvidó por completo del trabajo para darle toda su atención a su hijo. Y fue en ese momento que el señor Carlos tuvo una percepción devastadora sobre sí mismo. Se dio cuenta de que se había convertido exactamente en lo que más odiaba cuando era niño, una persona rica y arrogante que trataba a los pobres como si fueran invisibles. Se dio cuenta de que nunca, en su vida, le había mostrado una pizca de humanidad a ninguno de sus empleados. Lucía sentó a Daniel en el suelo con algunos juguetitos muy sencillos que había traído en una bolsa de plástico y volvió al fregadero para poder terminar los platos. Y el patrón notó que ella trabajaba de una forma muy meticulosa, lavando cada plato y cada vaso con un cuidado que nunca había observado antes. Todo lo dejaba reluciente. Pero lo que más lo impresionó fue la paciencia infinita que Lucía demostraba. Cada vez que el pequeño Daniel le tiraba de la falda o hacía algún ruidito, ella lo miraba con una sonrisa en el rostro y le decía palabras cariñosas. Nunca demostró la más mínima irritación o prisa, aun sabiendo que tenía muchísimo trabajo por delante. El señor Carlos se dio cuenta, con una vergüenza que le quemaba por dentro, de que no conocía absolutamente nada sobre la vida de aquella mujer que limpiaba su casa 3 veces por semana desde hacía 3 años. No sabía dónde vivía, si estaba casada, si tenía otros hijos, cuáles eran sus sueños o sus dificultades. Para él, Lucía siempre había sido solo la señora de la limpieza, una persona sin nombre, sin historia,
sin sentimientos. Pero allí, viéndola interactuar con su hijo de una forma tan amorosa, el señor Carlos se dio cuenta de que estaba ante una madre muy dedicada, una mujer trabajadora y honesta, una persona que probablemente enfrentaba dificultades mucho más grandes que las suyas, pero que aún así conseguía mantener la dulzura y el amor. Fue justo en ese momento que el señor Carlos notó otro detalle que lo dejó todavía más intrigado. Al lado del bolso de Lucía, que estaba sobre la encimera de la cocina, había algunos libros. Y como él estaba escondido, pudo ver los títulos. Uno se llamaba Administración Financiera para Pequeñas Empresas, otro era Marketing Digital en la Práctica y el último decía Gestión de Negocios. El señor Carlos frunció el ceño, muy confundido. ¿Por qué una señora de la limpieza estaría leyendo libros sobre administración y marketing? En ese momento, el pequeño Daniel tiró uno de sus juguetitos y empezó a llorar. Y Lucía, inmediatamente, dejó todo lo que estaba haciendo y fue a consolarlo. Pero esta vez, empezó a hablarle de una forma que dejó al patrón completamente sorprendido. Ya, mi amor. Mamá va a terminar rapidito aquí y después nos vamos a casa a estudiar. ¿Vale? ¿Quieres jugar con los números que te enseñé ayer o quieres que te lea aquella historia sobre el niño que se convirtió en médico? Le dijo Lucía, acariciándole el rostro a su hijo. El señor Carlos no podía creer lo que estaba oyendo. Lucía le estaba enseñando matemáticas a un niño de apenas 3 años y le hablaba de un niño que se había convertido en médico. ¿Qué tipo de señora de la limpieza hacía una cosa así? Mamá, quiero ser como aquel niño de la historia. Quiero ayudar a las personas cuando sea mayor, respondió el pequeño Daniel con su dulce vocecita de niño. Y lo serás, mi hijo. Vas a estudiar mucho, te vas a graduar en la universidad y vas a ayudar a muchísima gente. Mamá está trabajando muy duro para poder ahorrar dinero para tus estudios, le dijo Lucía, besándole la frente al niño. El señor Carlos sintió un nudo en la garganta al oír aquella conversación. Se dio cuenta de que estaba presenciando algo mucho más profundo que una simple madre conversando con su hijo. Estaba viendo a una mujer que, a pesar de todas las dificultades de la vida, tenía unos sueños grandísimos para su niño y que estaba dispuesta a trabajar hasta el cansancio para poder realizarlos. Pero lo que sucedió a continuación lo dejó todavía más perplejo. El pequeño Daniel tomó uno de los libros de su madre y empezó a hojear las páginas, señalando con su dedito algunos gráficos y números. Mamá, ¿este es el gráfico que me mostraste? ¿El que sube cuando la empresa vende más cosas?, le preguntó el niño. Así es, mi amor. Ese es el gráfico de ganancias. Cuando una empresa vende más productos, gana más dinero, y la línea del gráfico sube, le explicó Lucía con una paciencia infinita. El señor Carlos estaba completamente estupefacto. Un niño de 3 años estaba aprendiendo conceptos de administración de empresas, y una señora de la limpieza se los estaba enseñando. Nada en esa escena tenía sentido en su cabeza. Fue entonces cuando Lucía miró el reloj y se dio cuenta de que ya se le estaba haciendo tarde. Daniel, mamá necesita terminar rapidito aquí porque todavía tenemos que limpiar el salón y después tenemos que ir a buscar a la abuela al hospital, le dijo ella, volviendo apresuradamente al fregadero. La palabra hospital hizo que el señor Carlos prestara todavía más atención. Lucía tenía a alguien ingresado. Mientras ella terminaba de secar los últimos platos, el patrón la oyó susurrar una oración en voz muy baja. Dios mío, dale fuerzas a mi señora madre para que se recupere pronto de esta cirugía, y gracias por darme este trabajo para poder pagar su tratamiento. El señor Carlos sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Lucía estaba trabajando para poder pagar el tratamiento médico de su madre y, aún así, nunca en 3 años le había pedido un céntimo de adelanto, ni había demostrado jamás la más mínima señal de desesperación. En aquel momento, el señor Carlos se dio cuenta de que había juzgado a Lucía de una forma completamente equivocada durante todos esos años. Siempre había pensado que las personas como ella trabajaban como limpiadoras porque eran perezosas, porque no tenían ambición o porque no tenían inteligencia.
Pero allí estaba una mujer que estudiaba administración y marketing en sus ratos libres, que le enseñaba conceptos avanzados a un hijo de 3 años y que, además, cuidaba de una madre enferma. Lucía terminó de organizar la cocina, guardó los libros en su bolso y tomó a Daniel en brazos. El señor Carlos se quedó escondido detrás de la columna, observándolos mientras se preparaban para irse. Y fue cuando notó otro detalle que lo conmovió profundamente. La ropa de Lucía estaba limpísima y muy bien planchada, pero se notaba a leguas que era muy vieja y que estaba remendada en algunas partes. Las zapatillas que usaba estaban rotas por un lado, y ella había intentado arreglarlas con un pegamento que ya se estaba despegando. El pequeño Daniel, en cambio, llevaba una ropita muy sencilla, pero el patrón notó que todo estaba impecable, como si Lucía pasara horas cuidando la apariencia de su hijo, a pesar de tener tan poquito. Vamos, mi príncipe. Vamos a ver a la abuela y después, en casa, me vas a ayudar a estudiar para el examen de la facultad, le dijo Lucía, ajustándole una mochilita en la espalda a Daniel. El señor Carlos casi se atraganta. Facultad. Lucía estaba cursando la facultad. ¿Cómo era posible? ¿Cómo conseguía trabajar como limpiadora, cuidar de un hijo pequeño, cuidar de una madre enferma y, además, estudiar? Cuando ellos salieron por la puerta trasera, el señor Carlos se quedó solo en su enorme cocina, completamente perdido en sus pensamientos. Por primera vez en toda su vida adulta, se cuestionó muy seriamente el tipo de persona en la que se había convertido. Recordó lo difícil que era para su propia madre conseguir trabajo cuando él era niño. Recordó cómo ella llegaba a casa exhausta después de limpiar casas todo el día, pero aún así, siempre se aseguraba de ayudarlo con los deberes de la escuela y de conversar con él sobre sus sueños. Doña Elena siempre le decía al pequeño Carlos que el estudio era la única forma de que ellos pudieran salir de aquella situación de pobreza tan terrible. Ella trabajaba hasta 16 horas al día para poder pagarle una modesta escuela privada a su hijo, y siempre le repetía: «Mi hijo, usted va a ser doctor, usted va a tener una vida mucho mejor que la nuestra». Y Carlos cumplió la promesa que le hizo a su madre. Se graduó de ingeniero civil en la UBA, hizo un MBA en la Universidad de Stanford y construyó un verdadero imperio empresarial. Pero en el proceso, se le olvidó por completo los valores que doña Elena le había enseñado: la humildad, la compasión y la gratitud. Ahora, viendo la dedicación tan grande de Lucía a su hijo, el señor Carlos se dio cuenta de que se había convertido exactamente en el tipo de patrón arrogante que humillaba a su madre cuando él era niño. La ironía de la vida era dolorosa y devastadora. El patrón subió a su despacho, allá en el segundo piso de la mansión, pero no conseguía concentrarse en absolutamente nada. La imagen de Lucía cantándole a su hijo Daniel mientras trabajaba no se le salía de la cabeza. Tomó su computadora portátil y, en un impulso, escribió el nombre de ella en el sistema de recursos humanos de su empresa. Y lo que descubrió lo dejó todavía más sorprendido. Lucía Fernández Gómez, 32 años. Cursando Administración de Empresas en la Universidad de Palermo, en el turno de la noche. Trabajaba como limpiadora en 4 casas diferentes durante la semana para poder pagar las mensualidades de la facultad, el tratamiento médico de su madre diabética y todas las necesidades de su hijo. El señor Carlos siguió leyendo su currículum. Lucía se había graduado de la secundaria con unas notas excelentes. Siempre había tenido empleos en el área de la limpieza, pero nunca, en ningún lugar donde trabajó, había faltado un solo día al trabajo. Las referencias de todos sus empleos anteriores eran impecables. Pero lo que más impresionó al señor Carlos fue la sección de objetivos profesionales del currículum. Lucía había escrito: «Pretendo graduarme en administración para poder abrir mi propia empresa de limpieza, ofreciendo oportunidades de trabajo digno para otras madres que, como yo, necesitan conciliar el sustento de la familia con los estudios». El señor Carlos cerró la computadora portátil y se quedó en silencio por varios minutos. Aquella mujer a la que siempre había tratado con una indiferencia casi cruel, no solo tenía unos sueños muy ambiciosos, sino que tenía una inteligencia por encima de la media y una determinación que él raramente veía,
incluso entre los ejecutivos más importantes de su propia empresa. Pero lo que no sabía todavía era que la historia de Lucía era mucho más compleja y mucho más conmovedora de lo que se imaginaba, y que muy pronto descubriría detalles sobre la vida de ella que iban a cambiar para siempre la forma en que él veía el mundo. El patrón decidió que al día siguiente hablaría con Lucía. Por primera vez en muchos, muchos años, sentía una curiosidad genuina por la vida de otra persona. Pero no tenía ni la más remota idea de que esa conversación iba a revelar unos secretos y unas coincidencias que transformarían no solo su visión sobre Lucía, sino también sobre él mismo. El viernes siguiente, el señor Carlos llegó a su casa más temprano de nuevo, pero esta vez lo hizo a propósito. Quería encontrar a Lucía y poder conversar con ella sobre todo lo que había presenciado. Cuando llegó, la encontró limpiando la sala de estar, con el pequeño Daniel jugando muy tranquilo en la alfombra, a su lado. Lucía, ¿podría venir aquí un momento? Me gustaría conversar con usted, le dijo el señor Carlos, tratando de sonar menos autoritario de lo que solía ser. Lucía se puso visiblemente nerviosa. En 3 años de trabajo, aquella era la primera vez que el patrón le pedía conversar más allá de las instrucciones básicas sobre el trabajo. Sí, señor Carlos. ¿Hice algo mal?, le preguntó ella, limpiándose las manos en el delantal. No, para nada. Al contrario. Siéntese, por favor, le dijo, señalando el sofá. Lucía dudó. Ella nunca se había sentado en ningún mueble de aquella casa. Señor, si no le molesta, ¿puedo quedarme de pie?, le dijo con mucha timidez. Por favor, siéntese. Y puede traer a su hijo con usted también, insistió el patrón. Lucía se sentó en el borde del sofá, con Daniel en su regazo, claramente incómoda con toda esa situación tan extraña. Lucía, la vi ayer estudiando unos libros sobre administración. ¿Está usted haciendo la facultad?, le preguntó el señor Carlos. Sí, señor. Estoy cursando administración por la noche. Espero que eso no interfiera con mi trabajo aquí, respondió ella rápidamente. No, claro que no. De hecho, me quedé muy impresionado. ¿Y cómo le hace para conciliar el trabajo, los estudios y, además, cuidar de su hijo? A Lucía se le notó en la cara que estaba muy sorprendida por el interés del patrón. Señor, pues yo trabajo de lunes a jueves en 4 casas diferentes. Estudio por la noche y los fines de semana me quedo con mi hijo y cuido de mi madre, que está enferma. Es muy difícil, la verdad, pero tengo el sueño de tener mi propia empresa algún día. El señor Carlos estaba genuinamente interesado. ¿Y cómo le va en la facultad? ¿Le está gustando? Los ojos de Lucía se iluminaron al hablar de eso. Ah, sí, señor Carlos. Me encanta estudiar. Siempre quise entender cómo es que funcionan las empresas, cómo se administra bien un negocio. Mi promedio hasta ahora es de 9.2. El patrón se quedó impresionado. 9.2. Eso es excelente. ¿Y está consiguiendo seguir bien todas las materias? Sí, señor. De hecho, hasta ayudo a algunos de mis compañeros que tienen dificultades con matemática financiera. Siempre fui muy buena con los números, le dijo Lucía con una sonrisa tímida. El señor Carlos miró al pequeño Daniel, que estaba jugando tranquilamente con un cochecito de plástico. ¿Y también le enseña administración a su hijo?, le preguntó. Lucía siguió. Yo siempre converso con él de todo. Le explico lo que estoy estudiando, le muestro los gráficos, le enseño matemática básica. Es muy inteligente. Ya sabe contar hasta 100 y conoce todas las letras del alfabeto. Eso es muy impresionante para un niño de 3 años, le dijo el patrón. Es que mi sueño es que él tenga todas las oportunidades que yo no tuve cuando era niña. Quiero que estudie en una buena escuela, que vaya a la facultad, que sea lo que él quiera ser, dijo Lucía, acariciándole la cabecita a su hijo. El señor Carlos sintió de nuevo aquella extraña sensación en el pecho. Lucía, ¿puedo preguntarle por su madre? Oí que mencionó que está en el hospital.
El rostro de Lucía se ensombreció de inmediato. Mi madre tiene diabetes y tuvo que someterse a una cirugía la semana pasada para que le amputaran 2 dedos del pie. El tratamiento es muy caro y necesita seguimiento médico constante. ¿Y su marido le ayuda con los gastos?, le preguntó Carlos. Lucía bajó la cabeza. No tengo marido, señor Carlos. Daniel es solo mío. Su padre se fue en cuanto supo que yo estaba embarazada. Desde entonces, soy yo la que se encarga de todo, solita. El señor Carlos se quedó impactado por la fortaleza de aquella mujer. Lucía, usted está enfrentando todo esto sola y aún así consigue mantener unas notas excelentes en la facultad. Señor, es que no tengo otra opción. Mi madre siempre me enseñó que rendirse no es una opción. Trabajo durante el día, estudio por la noche y los fines de semana me dedico por completo a mi hijo y a mi madre. Es muy agotador, sí, pero yo sé que un día todo este esfuerzo valdrá la pena, le dijo Lucía con una determinación que lo dejó sin palabras. El patrón estaba empezando a entender que había juzgado a Lucía de una forma completamente equivocada. Aquella mujer no era solo una señora de la limpieza. Era una guerrera, una estudiante muy dedicada, una madre ejemplar y una hija muy amorosa. Lucía, ¿y puedo saber dónde vive?, le preguntó. Vivo en la ciudad de Vita, señor. Está un poco lejos, pero el alquiler es más barato por allá. Tardo 1 hora y media en colectivo para poder llegar hasta aquí, le respondió ella. El señor Carlos hizo los cálculos mentalmente. Lucía seguramente se despertaba a las 5 de la mañana, tomaba un colectivo abarrotado durante 1 hora y media, trabajaba todo el día, volvía a su casa, cuidaba de su hijo y de su madre, y todavía estudiaba hasta tarde en la noche. Y hacía todo eso, todos los días, sin quejarse. ¿Y cómo le hace para pagar la facultad trabajando como limpiadora?, le preguntó, genuinamente curioso. Señor, tengo una beca del 50% de la facultad por mis buenas notas. Y el resto lo pago con el dinero que gano en mis 4 trabajos. A veces ando muy ajustada, principalmente ahora con los gastos de mi madre, pero siempre encuentro la manera de salir adelante, le explicó Lucía. Carlos estaba cada vez más impresionado con la organización financiera de aquella mujer. ¿Usted hace algún tipo de control de sus gastos?, Lucía sonrió. Ah, sí, señor. Tengo una planilla donde anoto cada centavo que entra y que sale. También tengo mis metas de ahorro. Todos los meses consigo guardar $50 para la educación de Daniel. ¿$50?, preguntó el patrón, sorprendido. Sí, señor. Puede parecer poquito, pero en 10 años ya serán $6,000, que ayudarán bastante con sus estudios, le dijo Lucía con mucho orgullo. El señor Carlos se conmovió con la forma en que aquella mujer planificaba. Estaba pensando en la educación de su hijo con 10 años de antelación, guardando $50 al mes, incluso ganando tan poquito. Lucía, usted me dijo que quiere tener su propia empresa. ¿Ya ha pensado en cómo sería? Y los ojos de Lucía brillaron como nunca. Señor Carlos, ya tengo todo un plan de negocios listo. Quiero abrir una empresa de limpieza que les ofrezca empleos a madres solteras. Sería una empresa diferente, donde las empleadas tuvieran todos sus derechos laborales completos, horarios flexibles para que pudieran estudiar y hasta una guardería para las que necesiten dejar a sus hijos. Carlos estaba impresionado con la visión empresarial de Lucía. ¿Ya hizo usted un plan de negocios? Sí, señor. Fue mi trabajo final del tercer semestre. Calculé todo, la inversión inicial, los costos operativos, el margen de beneficio, todo. Mi profesora me dijo que era uno de los mejores planes que había visto en su vida, le contó Lucía con mucho entusiasmo. ¿Y cuánto necesitaría para empezar? Según mis cálculos, con unos $10,000 podría empezar. Compraría los equipos, una furgoneta para el transporte, registraría la empresa y tendría un capital de giro para los primeros meses, le explicó. El señor Carlos estaba fascinado. Aquella mujer no solo tenía un sueño, sino que había investigado,
Había estudiado y había planeado cada pequeño detalle de cómo realizarlo. Lucía, ¿puedo ver ese plan de negocios? Claro que sí, señor. Siempre llevo una copia conmigo, le dijo, sacando una carpeta de su bolso. Con mucha sinceridad. Gracias, señor Carlos. Es que me encanta esta área. Siempre me ha interesado saber cómo funcionan las cosas detrás de escena en las empresas, dijo Lucía, un poco sonrojada por el elogio. En ese momento, el pequeño Daniel se acercó al señor Carlos y lo miró con mucha curiosidad. Tío, ¿tú tienes una empresa muy grande?, le preguntó el niño, con esa inocencia tan típica de la edad. El señor Carlos sonrió. Sí, Daniel. Tengo una empresa de construcción. Mi mamá dice que los empresarios ayudan a crear empleos para las personas. ¿A ti te gusta ayudar a la gente?, le preguntó Daniel. Y esa pregunta tan inocente le golpeó al señor Carlos como una flecha en el corazón. Se dio cuenta de que hacía muchísimo tiempo que no pensaba en su empresa como una forma de ayudar a las personas, sino solo como una máquina de hacer dinero. Daniel, ven aquí. No molestes al señor Carlos, le dijo Lucía, intentando apartar a su hijo. No, está bien, déjelo tranquilo, dijo el patrón. Daniel, ¿y tú qué quieres ser cuando seas grande? Quiero ser médico para ayudar a las personas que están enfermas, como mi abuela. Y también quiero tener una empresa como la que va a tener mi mamá, respondió el niño. El señor Carlos se conmovió con esa respuesta. Aquel niño de apenas 3 años ya tenía sueños altruistas y también emprendedores. ¿Tu mamá te está enseñando a ser un empresario?, le preguntó. Sí. Ella me enseña que un buen empresario es aquel que cuida muy bien de sus empleados y que ayuda a todos a crecer juntos, dijo Daniel. El patrón miró a Lucía, que estaba muerta de la vergüenza por las palabras de su hijo. Disculpe, señor Carlos, es que los niños hablan demasiado, le dijo ella. No necesita disculparse. Al contrario, me pareció muy interesante su visión sobre los empresarios, le dijo el patrón, muy pensativo. Y fue en ese preciso momento que el señor Carlos tuvo una revelación muy profunda sobre sí mismo. Se dio cuenta de que se había convertido exactamente en lo opuesto a lo que el pequeño Daniel acababa de describir. Él no cuidaba bien de sus empleados y, definitivamente, no ayudaba a nadie a crecer junto con él. Lucía, usted me dijo que trabaja en 4 casas. ¿Cómo son sus otros patrones?, le preguntó. Lucía dudó un poco antes de responder. Señor, pues cada uno es diferente. Algunos son más amables, otros ni me hablan. Pero todos me pagan a tiempo y, al final, eso es lo que importa. ¿Y yo? ¿Cómo soy yo como patrón?, le preguntó el señor Carlos, preparándose para una respuesta que tal vez no le gustaría oír. Lucía se sintió visiblemente incómoda. Señor Carlos, usted siempre ha sido muy correcto conmigo. Nunca me ha faltado al respeto. El patrón se dio cuenta de que ella estaba siendo diplomática para no ofenderlo. Lucía, quiero una respuesta honesta. ¿Cómo la trato yo? Lucía respiró hondo. Señor, usted siempre ha sido muy distante. En estos 3 años, esta es la primera vez que conversamos más allá de las instrucciones del trabajo. A veces, yo tenía la impresión de que usted ni siquiera notaba que yo estaba aquí. Como si fuera invisible. Como si fuera solo una función, y no una persona, le dijo Lucía en voz muy baja. El señor Carlos se quedó en silencio por unos segundos, procesando aquella respuesta tan brutalmente honesta. Lucía, disculpe. Tiene usted toda la razón. La he tratado como si fuera invisible, y eso estuvo muy mal de mi parte. A Lucía se le notó la sorpresa en la cara. Señor Carlos, no es necesario. Sí que lo es, Lucía. Usted es una persona muy inteligente, muy dedicada, con sueños y con una familia. Y merece ser tratada con respeto y con reconocimiento, le dijo el señor Carlos con mucha sinceridad. En ese momento, el pequeño Daniel se acercó de nuevo al patrón. Tío, ¿quieres ver el dibujo que hice de la empresa de mi mamá?, le preguntó el niño, mostrándole una hoja de papel toda arrugada.
El señor Carlos tomó el dibujo y se emocionó. Era un dibujo de niño, claro, pero se podía ver una casa con varias mujeres trabajando, con unos niños jugando en un rincón y con unas palabras escritas con la caligrafía irregular de un niño. Empresa de mamá, trabajo y amor. Está muy bonito, Daniel. Tu mamá va a tener una empresa muy linda, así como esta, le dijo el señor Carlos, devolviéndole el dibujo. Tío, ¿tú puedes ayudar a mi mamá a tener su empresa?, le preguntó Daniel con los ojos brillantes. A Lucía se le cayó la cara de la vergüenza. Daniel, no puedes pedir esas cosas. Pídele disculpas al señor Carlos ahora mismo. Pero el señor Carlos estaba muy pensativo. Lucía, ¿cuántos años cree que tardará en juntar los $10,000 que necesita? Señor, si consigo ahorrar $100 al mes, que ya es mucho, tardaré unos 15 o 20 años. Pero está bien, no tengo prisa, le respondió Lucía. El patrón hizo los cálculos mentalmente. 20 años. Para entonces, Lucía tendría 52 años cuando por fin consiguiera abrir su empresa. Y el pequeño Daniel ya tendría 23 años. Era demasiado tiempo para que una persona con tanto potencial estuviera esperando. Lucía, me gustaría hacerle una propuesta, le dijo el señor Carlos, muy pensativo. ¿Qué tipo de propuesta, señor?, preguntó Lucía, con curiosidad pero también con cautela. Me gustaría que viniera a trabajar a mi empresa. No como limpiadora, sino como mi asistente administrativa. Empezaría aprendiendo todos los procesos y, a medida que se vaya desarrollando, podría crecer dentro de la empresa. Lucía se quedó con la boca abierta. Señor Carlos, no entiendo. ¿Me está ofreciendo un empleo? Sí. Con contrato, con seguro médico, con vales de comida y con un salario de $1,500 para empezar, le dijo el patrón. Lucía se echó a llorar. Señor Carlos, ¿esto es verdad? $1,500. Es verdad, Lucía. Y a medida que vaya demostrando su competencia, el salario irá aumentando. Además, nuestra empresa tiene un programa de becas de estudio. Podemos costearle el resto de su facultad. Lucía no podía parar de llorar. Señor Carlos, no sé qué decir. Esto cambiaría por completo mi vida. Lucía, usted se merece esta oportunidad. Tiene inteligencia, tiene dedicación y tiene una gran visión empresarial. Yo sería un completo idiota si no lo reconociera, le dijo el señor Carlos. El pequeño Daniel, que no entendía completamente lo que estaba pasando pero que percibía que su madre estaba feliz, empezó a aplaudir. Mamá está feliz. Mamá está feliz. El patrón sonrió al ver la reacción del niño. Daniel, tu mamá va a trabajar conmigo ahora. Va a aprender muchas cosas sobre las empresas. Entonces, ¿va a conseguir tener su empresa más rápido?, preguntó el niño. Muchísimo más rápido, le respondió el señor Carlos. Lucía se secó las lágrimas y miró muy seria al patrón. Señor Carlos, acepto su propuesta. Pero le prometo que voy a trabajar muy, muy duro para merecer esta oportunidad. Lucía, usted ya se la merece. Siempre se la ha merecido, le dijo él. Y en ese momento, el señor Carlos tuvo la certeza de que había tomado la decisión correcta. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran. Subimos videos todos los días. Y dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contando de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Pero él no se imaginaba que contratar a Lucía sería solo el primer paso de un viaje que iba a transformar no solo la vida de ella, sino la suya propia, de una forma completamente irreversible. Cuando Lucía y Daniel se fueron aquella tarde, el señor Carlos se quedó solo en su casa, reflexionando sobre todo lo que había sucedido. Por primera vez en muchísimos años, se sentía bien consigo mismo. Tenía la sensación de que había hecho algo realmente importante. Pero el patrón aún no sabía que Lucía guardaba unos secretos sobre su pasado que iban a revelar unas coincidencias impresionantes entre sus historias de vida,
y que muy pronto descubriría que la conexión entre ellos era mucho más profunda de lo que jamás podría haber imaginado. El señor Carlos comenzó a hojear el documento y se quedó todavía más impresionado con el nivel de detalle que encontró. Lucía había investigado el mercado, había analizado a la competencia, había calculado los costos, proyectado los ingresos e incluso había hecho un cronograma de expansión a 5 años. Esto está muy bien hecho, Lucía. De verdad tiene usted talento para la administración, le dijo el señor Carlos, con mucha sinceridad. Gracias, señor Carlos. Es que me encanta esta área. Siempre me ha interesado saber cómo funcionan las cosas detrás de escena en las empresas, dijo Lucía, un poco sonrojada por el elogio. En ese momento, el pequeño Daniel se acercó al señor Carlos y lo miró con mucha curiosidad. Tío, tú tienes una empresa muy grande, le preguntó el niño, con esa inocencia tan típica de la edad. El señor Carlos sonrió. Sí, Daniel. Tengo una empresa de construcción. Mi mamá dice que los empresarios ayudan a crear empleos para las personas. ¿A ti te gusta ayudar a la gente?, le preguntó Daniel. Y esa pregunta tan inocente le golpeó al señor Carlos como una flecha en el corazón. Se dio cuenta de que hacía muchísimo tiempo que no pensaba en su empresa como una forma de ayudar a las personas, sino solo como una máquina de hacer dinero. Daniel, ven aquí. No molestes al señor Carlos, le dijo Lucía, intentando apartar a su hijo. No, está bien, déjelo tranquilo, dijo el patrón. Daniel, ¿y tú qué quieres ser cuando seas grande? Quiero ser médico para ayudar a las personas que están enfermas, como mi abuela. Y también quiero tener una empresa como la que va a tener mi mamá, respondió el niño. El señor Carlos se conmovió con esa respuesta. Aquel niño de apenas 3 años ya tenía sueños altruistas y también emprendedores. ¿Tu mamá te está enseñando a ser un empresario?, le preguntó. Sí. Ella me enseña que un buen empresario es aquel que cuida muy bien de sus empleados y que ayuda a todos a crecer juntos, dijo Daniel. El patrón miró a Lucía, que estaba muerta de la vergüenza por las palabras de su hijo. Disculpe, señor Carlos, es que los niños hablan demasiado, le dijo ella. No necesita disculparse. Al contrario, me pareció muy interesante su visión sobre los empresarios, le dijo el patrón, muy pensativo. Y fue en ese preciso momento que el señor Carlos tuvo una revelación muy profunda sobre sí mismo. Se dio cuenta de que se había convertido exactamente en lo opuesto a lo que el pequeño Daniel acababa de describir. Él no cuidaba bien de sus empleados y, definitivamente, no ayudaba a nadie a crecer junto con él. Lucía, usted me dijo que trabaja en 4 casas. ¿Cómo son sus otros patrones?, le preguntó. Lucía dudó un poco antes de responder. Señor, pues cada uno es diferente. Algunos son más amables, otros ni me hablan. Pero todos me pagan a tiempo y, al final, eso es lo que importa. ¿Y yo? ¿Cómo soy yo como patrón?, le preguntó el señor Carlos, preparándose para una respuesta que tal vez no le gustaría oír. Lucía se sintió visiblemente incómoda. Señor Carlos, usted siempre ha sido muy correcto conmigo. Nunca me ha faltado al respeto. El patrón se dio cuenta de que ella estaba siendo diplomática para no ofenderlo. Lucía, quiero una respuesta honesta. ¿Cómo la trato yo? Lucía respiró hondo. Señor, usted siempre ha sido muy distante. En estos 3 años, esta es la primera vez que conversamos más allá de las instrucciones del trabajo. A veces, yo tenía la impresión de que usted ni siquiera notaba que yo estaba aquí. Como si fuera invisible. Como si fuera solo una función, y no una persona, le dijo Lucía en voz muy baja. El señor Carlos se quedó en silencio por unos segundos, procesando aquella respuesta tan brutalmente honesta. Lucía, disculpe. Tiene usted toda la razón. La he tratado como si fuera invisible, y eso estuvo muy mal de mi parte. A Lucía se le notó la sorpresa en la cara. Señor Carlos, no es necesario. Sí que lo es, Lucía. Usted es una persona muy inteligente, muy dedicada, con sueños y con una familia.
Y merece ser tratada con respeto y con reconocimiento, le dijo el señor Carlos con mucha sinceridad. En ese momento, el pequeño Daniel se acercó de nuevo al patrón. Tío, ¿quieres ver el dibujo que hice de la empresa de mi mamá?, le preguntó el niño, mostrándole una hoja de papel toda arrugada. El señor Carlos tomó el dibujo y se emocionó. Era un dibujo de niño, claro, pero se podía ver una casa con varias mujeres trabajando, con unos niños jugando en un rincón y con unas palabras escritas con la caligrafía irregular de un niño. Empresa de mamá, trabajo y amor. Está muy bonito, Daniel. Tu mamá va a tener una empresa muy linda, así como esta, le dijo el señor Carlos, devolviéndole el dibujo. Tío, ¿tú puedes ayudar a mi mamá a tener su empresa?, le preguntó Daniel con los ojos brillantes. A Lucía se le cayó la cara de la vergüenza. Daniel, no puedes pedir esas cosas. Pídele disculpas al señor Carlos ahora mismo. Pero el señor Carlos estaba muy pensativo. Lucía, ¿cuántos años cree que tardará en juntar los $10,000 que necesita? Señor, si consigo ahorrar $100 al mes, que ya es mucho, tardaré unos 15 o 20 años. Pero está bien, no tengo prisa, le respondió Lucía. El patrón hizo los cálculos menta. 20 años. Para entonces, Lucía tendría 52 años cuando por fin consiguiera abrir su empresa. Y el pequeño Daniel ya tendría 23 años. Era demasiado tiempo para que una persona con tanto potencial estuviera esperando. Lucía, me gustaría hacerle una propuesta, le dijo el señor Carlos, muy pensativo. ¿Qué tipo de propuesta, señor?, preguntó Lucía, con curiosidad pero también con cautela. Me gustaría que viniera a trabajar a mi empresa. No como limpiadora, sino como mi asistente administrativa. Empezaría aprendiendo todos los procesos y, a medida que se vaya desarrollando, podría crecer dentro de la empresa. Lucía se quedó con la boca abierta. Señor Carlos, no entiendo. ¿Me está ofreciendo un empleo? Sí. Con contrato, con seguro médico, con vales de comida y con un salario de $1,500 para empezar, le dijo el patrón. Lucía se echó a llorar. Señor Carlos, ¿esto es verdad? $1,500. Es verdad, Lucía. Y a medida que vaya demostrando su competencia, el salario irá aumentando. Además, nuestra empresa tiene un programa de becas de estudio. Podemos costearle el resto de su facultad. Lucía no podía parar de llorar. Señor Carlos, no sé qué decir. Esto cambiaría por completo mi vida. Lucía, usted se merece esta oportunidad. Tiene inteligencia, tiene dedicación y tiene una gran visión empresarial. Yo sería un completo idiota si no lo reconociera, le dijo el señor Carlos. El pequeño Daniel, que no entendía completamente lo que estaba pasando pero que percibía que su madre estaba feliz, empezó a aplaudir. Mamá está feliz. Mamá está feliz. El patrón sonrió al ver la reacción del niño. Daniel, tu mamá va a trabajar conmigo ahora. Va a aprender muchas cosas sobre las empresas. Entonces, ¿va a conseguir tener su empresa más rápido?, preguntó el niño. Muchísimo más rápido, le respondió el señor Carlos. Lucía se secó las lágrimas y miró muy seria al patrón. Señor Carlos, acepto su propuesta. Pero le prometo que voy a trabajar muy, muy duro para merecer esta oportunidad. Lucía, usted ya se la merece. Siempre se la ha merecido, le dijo él. Y en ese momento, el señor Carlos tuvo la certeza de que había tomado la decisión correcta. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran. Subimos videos todos los días. Y dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contando de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Pero él no se imaginaba que contratar a Lucía sería solo el primer paso de un viaje que iba a transformar no solo la vida de ella, sino la suya propia, de una forma completamente irreversible. Cuando Lucía y Daniel se fueron aquella tarde, el señor Carlos se quedó solo en su casa,
reflexionando sobre todo lo que había sucedido. Por primera vez en muchísimos años, se sentía bien consigo mismo. Tenía la sensación de que había hecho algo realmente importante. Pero el patrón aún no sabía que Lucía guardaba unos secretos sobre su pasado que iban a revelar unas coincidencias impresionantes entre sus historias de vida, y que muy pronto descubriría que la conexión entre ellos era mucho más profunda de lo que jamás podría haber imaginado. El lunes siguiente, Lucía llegó a la oficina de Valente y Asociados a las 8 de la mañana en punto. El señor Carlos le había pedido que llegara temprano para poder presentarla a los otros empleados y para explicarle cuáles serían sus nuevas funciones. Cuando Lucía entró en aquel edificio de 20 pisos, allá en el centro de Buenos Aires, se quedó muy impresionada con la grandiosidad del lugar. El vestíbulo de la entrada tenía pisos de mármol importado, unas lámparas de cristal que parecían cascadas de luz y una recepción que parecía más la de un hotel de 5 estrellas que la de una oficina. El señor Carlos la estaba esperando en el piso 18, donde estaba su oficina presidencial. «Buen día, Lucía. ¿Cómo se siente?», le preguntó él, notando que se le veía un poco nerviosa. «Buen día, señor Carlos. Estoy un poco ansiosa, la verdad, pero muy feliz», le respondió Lucía. Venía vestida con el mejor conjunto que tenía, una blusa blanca muy simple y una falda negra que se había comprado en una liquidación. «Primero quiero mostrarle dónde va a trabajar», le dijo el patrón, llevándola a una oficina que estaba justo al lado de la suya. «Este será su escritorio. Va a empezar como mi asistente directa, ayudándome con los informes, las planillas y el análisis de los proyectos». Lucía miró el escritorio, que estaba equipado con una computadora de última generación, teléfono, impresora y todo el material de oficina que pudiera necesitar. Era mucho mejor que cualquier lugar donde ella se había imaginado trabajar algún día. «Señor Carlos, tengo que confesarle una cosa. Sé usar la computadora a un nivel básico, pero nunca en mi vida he trabajado con sistemas empresariales complejos», le dijo Lucía con mucha honestidad. «No se preocupe por eso. Laura, nuestra gerente de recursos humanos, le va a dar una capacitación completa esta semana. Y si tiene cualquier duda, me puede preguntar a mí», la tranquilizó el señor Carlos. Durante esa primera semana, Lucía se dedicó con cuerpo y alma a la capacitación. Y Laura, la gerente, se quedó muy impresionada con la rapidez con la que aprendía. «Carlos, esta chica es una esponja. Absorbe la información más rápido que cualquier pasante que yo haya entrenado en mi vida», le comentó a su jefe. Pero fue en la segunda semana que sucedió algo que dejó al señor Carlos completamente sorprendido. Le había pedido a Lucía que analizara una planilla de costos de un proyecto residencial que estaban haciendo en Nordelta, y que estaba presentando unas pérdidas que nadie podía explicar. 2 horas después, Lucía llamó a la puerta de su oficina, con la planilla en las manos y con una expresión muy seria en el rostro. «Señor Carlos, ya encontré el problema», le dijo ella al entrar. «¡Qué rapidez! A ver, muéstreme qué fue lo que descubrió», le dijo el patrón, muy impresionado. Lucía abrió la planilla en la computadora de él y comenzó a explicarle. «Señor, el problema está en la compra de los materiales. Hay una discrepancia muy grande entre la cantidad de cemento que se compró y la cantidad que de verdad se necesitaba para la obra. Según mis cálculos, se compraron 15 toneladas más de lo necesario». El señor Carlos miró los números y verificó los cálculos. Estaba todo correcto. «Lucía, ¿y cómo descubrió esto tan rápido?». «Mis ingenieros se tardaron 3 días analizando esta misma planilla y no encontraron nada». «Señor, como le dije, siempre fui buena con los números. Y como justo la semana pasada estaba estudiando el control de costos en la facultad, pues me fue fácil identificar el problema», le explicó Lucía con mucha modestia. El señor Carlos no lo podía creer. En solo 2 horas, Lucía había resuelto un problema que le estaba costando $10,000 a su empresa. «Lucía, ¿está usted segura de estos cálculos?». «Sí, señor. Es más, si usted quiere, yo misma le puedo crear una planilla de control que evite que este tipo de error vuelva a pasar en el futuro», le ofreció ella.
El patrón se quedó boquiabierto. ¿Usted sabe crear planillas de control? Sí, señor. Aprendí sola, estudiando en Internet. Puedo crear sistemas muy eficientes para el control del inventario y de los costos, le respondió Lucía. Y en ese momento, el señor Carlos se dio cuenta de que había subestimado por completo la capacidad intelectual de Lucía. No solo era inteligente. Era un verdadero genio con los números y tenía una visión para analizar las cosas que era excepcional. Lucía, quiero que cree esa planilla de control. Y también quiero que analice todos los proyectos que están presentando problemas de costos, le dijo. Durante las semanas siguientes, Lucía se volvió indispensable en la empresa. Creó unos sistemas de control que le ahorraron a la compañía más de $100,000 en desperdicios. Optimizó unos procesos que eran muy burocráticos y, además, consiguió identificar unas oportunidades para reducir los costos que nadie antes había percibido. Los otros empleados, que al principio sentían curiosidad sobre quién era aquella mujer que el patrón había contratado, empezaron a cambiar de opinión. Algunos, al principio, habían hecho comentarios llenos de prejuicios, diciendo que seguro solo estaba ahí porque el señor Carlos tenía algún interés en ella. Pero cuando vieron la increíble calidad del trabajo de Lucía, todos cambiaron de opinión rápidamente. Carlos, ¿de dónde sacaste a esta chica? Es mejor que muchos de los analistas senior que tenemos aquí, le comentó Fernando, el director financiero de la empresa. El señor Carlos sentía mucho orgullo cada vez que alguien elogiaba el trabajo de Lucía. Pero no se imaginaba que muy pronto iba a descubrir algo sobre el pasado de ella que le iba a cambiar para siempre su percepción sobre las coincidencias de la vida. Un mes después de que Lucía comenzara a trabajar en la empresa, el patrón tuvo que viajar a una obra que estaban haciendo en Mar del Plata, y le pidió a ella que lo acompañara para que hiciera unos informes del progreso. Durante el viaje en coche, conversaron sobre diversos temas. Lucía, ¿usted siempre ha vivido en Buenos Aires?, le preguntó él. Nací aquí, señor Carlos. Siempre viví en la zona sur, en Villa Lugano, le respondió Lucía. El señor Carlos casi pierde el control del volante. ¿Usted vivió en Villa Lugano? ¿En qué periodo? Pues nací ahí y viví hasta que cumplí los 18 años. Mi familia era muy pobre. Mi madre trabajaba como limpiadora y mi padre era ayudante de albañil, le dijo Lucía. El patrón sintió un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo. Lucía, ¿cuál es el nombre completo de sus padres? Mi madre es Carmen Gómez de Fernández. Y mi padre era Javier Fernández. Él murió cuando yo tenía 15 años, le respondió. El señor Carlos detuvo el coche en el acotamiento de la autopista. Estaba temblando. Lucía, usted conoció a una familia de apellido Valente Ferreira, que vivía en esa misma zona. Claro. Doña Elena y don Javier. Tenían un hijo que se llamaba Carlos. ¿Por qué me pregunta eso?, le dijo Lucía, muy curiosa. El señor Carlos se quedó en silencio por unos segundos, procesando esa información tan devastadora. Lucía. Dona Elena era mi madre. Y don Javier era mi padre. Lucía se puso pálida. ¿Cómo dice, señor Carlos? Lucía, crecimos en el mismo barrio. Y muy probablemente jugamos juntos cuando éramos niños, le dijo él, todavía en shock. Lucía comenzó a analizar el rostro del señor Carlos con mucha atención. Y lentamente, sus facciones se le fueron haciendo familiares. Dios mío. Carlos. Carlitos, el hijo de doña Elena. Sí, Lucía, soy yo. ¿Y tú eres Lucita, la hija de doña Carmen? Lucía se echó a llorar. Carlos, no lo puedo creer. Tú eras el niño que siempre compartía su merienda conmigo en la escuelita. Y el señor Carlos también estaba muy emocionado. Lucía, claro que me acuerdo de ti. Tú siempre ayudabas a los otros niños con los deberes. Eras la más inteligente de toda la clase. Se quedaron abrazados por algunos minutos, ahí, a la orilla de la carretera, llorando y riendo al mismo tiempo. Era imposible creer en aquella coincidencia tan grande. Carlos,
Me acuerdo que siempre decías que ibas a ser muy rico para poder ayudar a tu mamá, le dijo Lucía, secándose las lágrimas. Y tú siempre decías que ibas a tener una empresa para poder darle trabajo a la gente pobre, le respondió él. Y en aquel momento, los dos se dieron cuenta de que habían seguido caminos completamente opuestos para poder realizar unos sueños que, en el fondo, eran muy parecidos. Carlos se había hecho muy rico, sí, pero se le había olvidado por completo ayudar a otras personas. Y Lucía había mantenido vivo su sueño de ayudar a los demás, pero no había conseguido salir de la pobreza. Lucía, ahora entiendo por qué sentí una conexión tan fuerte cuando te vi con tu hijo en la cocina. Me recordaste a mi propia infancia, a la relación que yo tenía con mi madre, le dijo Carlos. Carlos, yo siempre admiré tu determinación cuando éramos niños. De verdad que conseguiste todo lo que soñabas, le dijo ella. Pero me perdí en el camino, Lucía. Olvidé por completo los valores que mi madre me enseñó. Me convertí exactamente en el tipo de persona que solía humillarnos, le confesó él. Carlos, no te perdiste. Solo olvidaste temporalmente quién eras. Pero ahora estás recordando, le dijo Lucía, tocándole el brazo con mucho cariño. Reanudaron el viaje a Mar del Plata, pero ahora la conversación había cambiado completamente de tono. Ya no eran el patrón y la empleada. Eran Carlos y Lucía, dos viejos amigos que se estaban poniendo al día después de muchos años. Carlos comenzó a contarle a Lucía sobre cómo había construido su empresa, sobre los momentos difíciles que pasó y sobre las decisiones, a veces muy duras, que había tenido que tomar. Después de que conseguí el éxito financiero, me distancié de todo lo que me recordara a la pobreza. Pensé que de esa forma nunca más volvería a sufrir, le confesó él. Pero sufriste de otra forma, ¿no es así? Te quedaste muy solo, observó Lucía con mucha sabiduría. Y el señor Carlos se dio cuenta de que ella tenía toda la razón. Había construido un verdadero imperio financiero, pero estaba completamente solo en la vida. No tenía amigos de verdad, no tenía una familia, no tenía amor. Lucía, ¿y cómo le hiciste tú para mantener tu humanidad, tu bondad, a pesar de todas las dificultades que has enfrentado? Le preguntó Carlos. Carlos, es que mi madre siempre me enseñó que no importa cuánto dinero tengas o dejes de tener. Lo que de verdad importa es el tipo de persona que eres por dentro. Y yo siempre he recordado eso, le respondió Lucía. Cuando llegaron a la obra en Mar del Plata, el señor Carlos presentó a Lucía a los ingenieros como su nueva analista de costos. Pero durante el día, él observó algo que lo impresionó todavía más. Lucía se tomó el tiempo de conversar con todos los obreros de la construcción. Les preguntó sobre sus familias, sobre sus condiciones de trabajo, sobre sus necesidades. Y los trató a todos con un respeto y un cariño que se sentían genuinos. Doña Lucía, usted es muy diferente de los otros jefes que vienen por aquí. Usted conversa con nosotros como si de verdad fuéramos gente importante, le dijo don Antonio, un albañil de unos 50 años. Don Antonio, es que ustedes son muy importantes. Ustedes son los que construyen los sueños de las personas. No hay un trabajo más importante que ese, le respondió Lucía. El señor Carlos observó aquella escena y se dio cuenta de que Lucía había conseguido en una sola mañana algo que él nunca había logrado en 20 años de carrera, ganarse el respeto y el cariño genuinos de sus obreros. De vuelta a Buenos Aires, Carlos venía muy pensativo. Lucía, quiero hacerte una propuesta diferente, le dijo. ¿Qué tipo de propuesta, Carlos? Quiero que te conviertas en mi socia. Quiero que me ayudes a transformar esta empresa en algo que de verdad tenga sentido, en algo que realmente ayude a las personas, le dijo él. Lucía se quedó en shock. Carlos, ¿estás hablando en serio? Socha. Completamente en serio. Tú tienes todo lo que a mí me falta: humanidad, visión social y la capacidad de conectar con las personas. Juntos podemos transformar a Valente y Asociados en una empresa que construya no solo edificios, sino también sueños, le explicó. Carlos, esto es mucho más de lo que yo jamás soñé en mi vida. Pero,
¿Y si no funciona? ¿Y si no lo consigo? Lucía, tú ya lo conseguiste. En un solo mes has hecho más por esta empresa que muchos de mis empleados en años. Confío en ti, le dijo él. Lucía comenzó a llorar de nuevo, pero esta vez de pura emoción. Carlos, acepto ser tu socia. Pero quiero que nuestra empresa sea de verdad diferente. Quiero que les dé oportunidades a las personas como éramos nosotros cuando éramos niños. Exactamente eso es lo que yo quiero, Lucía, le contestó. En los meses siguientes, Carlos y Lucía trabajaron juntos para transformar por completo la cultura de la empresa. Crearon un programa de becas de estudio para los hijos de todos los empleados. Implementaron una guardería dentro de la empresa para poder ayudar a las madres trabajadoras. Establecieron planes de carrera muy claros para todos los empleados y comenzaron a contratar a personas de comunidades desfavorecidas, ofreciéndoles capacitación y verdaderas oportunidades de crecimiento. Pero su proyecto más ambicioso fue la creación de la constructora social Valente y Gómez, una división de la empresa que estaría dedicada exclusivamente a construir viviendas populares de muy buena calidad para las familias de bajos ingresos. Carlos, tengo una idea que puede revolucionar la construcción de la vivienda popular, le dijo Lucía durante una reunión. Cuéntame, le respondió él, ansioso. ¿Y si ofreciéramos no solo casas baratas, sino casas inteligentes y sostenibles? Con paneles solares, con sistemas para captar el agua de la lluvia, con huertos comunitarios, le propuso ella. A Carlos se le iluminó la cara. Lucía, eso es genial. Podemos construir verdaderas comunidades que sean autosostenibles. Y desarrollaron un proyecto piloto en Villa Lugano, exactamente en el mismo barrio donde ellos habían crecido. El proyecto incluía 100 casas sostenibles, una escuela comunitaria, un centro de salud, un área de ocio e incluso un centro de emprendimiento para enseñarle a los residentes a que abrieran sus propios negocios. Cuando el proyecto fue anunciado, llamó la atención de los medios de comunicación de todo el país. Revistas de arquitectura, programas de televisión y periódicos escribieron sobre esa iniciativa tan revolucionaria. Carlos Valente y Lucía Gómez están demostrando que es posible hacer negocios que sean rentables y que al mismo tiempo transformen la vida de comunidades enteras, escribió la revista Forbes de Argentina. Pero lo que más los emocionó a ellos dos fue la reacción de las familias que iban a ser beneficiadas por el proyecto. Doña Lucía, usted está realizando el sueño de mi familia. Mis hijos por fin van a tener una casa digna para poder crecer, le dijo una de las futuras residentes, llorando, durante la presentación del proyecto. En el día de la inauguración de la primera fase, Carlos y Lucía estaban en el escenario, frente a cientos de personas de la comunidad. Carlos miró a Lucía y se dio cuenta de que ella estaba muy nerviosa por tener que hablar. Lucía, ¿quieres decir algunas palabras?, le preguntó. Lucía se acercó al micrófono. Gente, yo crecí aquí, en este mismo barrio. Yo sé lo difícil que es cuando uno tiene sueños muy grandes, pero no tiene las oportunidades para cumplirlos. Este proyecto es para demostrar que todos, absolutamente todos, merecemos una vida digna, independientemente de dónde hayamos nacido o de cuánto dinero tengamos. Y la audiencia estalló en aplausos. Carlos sintió un orgullo inmenso por Lucía y por todo lo que habían construido juntos. Pero la mayor sorpresa les llegó 3 meses después, cuando Carlos recibió una llamada completamente inesperada. Señor Carlos Valente, le hablamos del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Usted y la señora Lucía Gómez han sido seleccionados para recibir el Premio Nacional a la Innovación Social. Su proyecto está siendo considerado un modelo para todo el país. Carlos colgó el teléfono y corrió a contarle a Lucía. Lucía, ganamos el Premio Nacional a la Innovación Social. Lucía no lo podía creer. Carlos, ¿estás bromeando? No estoy bromeando. Nuestro proyecto se va a convertir en un modelo nacional. Se abrazaron, llorando de la pura emoción. 2 amigos de la infancia que se habían reencontrado por casualidad, habían creado algo que iba a cambiar la vida de miles de personas.
En la ceremonia de premiación, que fue en la mismísima Casa Rosada, Carlos y Lucía fueron llamados al escenario para recibir el premio de manos del presidente de la República. Carlos Valente y Lucía Gómez representan lo mejor del emprendimiento argentino, la capacidad de innovar y al mismo tiempo construir un país más justo, dijo el presidente durante la entrega. Y cuando le llegó el turno de hablar a Carlos, él miró a Lucía y dijo: «Este premio le pertenece a una mujer que me enseñó que el verdadero éxito no se mide por lo que uno tiene, sino por lo que uno hace por los demás. Lucía, gracias por recordarme quién soy realmente». Lucía también se emocionó mucho al hablar. «Carlos, gracias a ti por haber creído en mí cuando ni yo misma creía. Hemos demostrado que cuando unimos la competencia técnica con el corazón, podemos cambiar el mundo». 2 años después del inicio de su asociación, la empresa de Carlos y Lucía ya había construido 500 casas sostenibles, había creado 1000 empleos directos e indirectos y había inspirado a decenas de otras empresas a que adoptaran modelos parecidos. Pero el momento más emocionante para Carlos fue cuando vio al pequeño Daniel, que ahora ya tenía 5 años, jugando en la escuela comunitaria que ellos mismos habían construido. «Tío Carlos, mira la escuela que tú y mi mamá hicieron», le gritó Daniel, corriendo hacia él. El patrón tomó al niño en brazos. «Daniel, ¿te gusta tu escuela nueva?» «Me encanta. ¿Y sabes qué más? Cuando sea grande, yo los voy a ayudar a ustedes a construir más escuelas para otros niños», le dijo Daniel con los ojos brillantes. Carlos miró a Lucía, que observaba la escena con una sonrisa en el rostro. «Lucía, creo que nuestro trabajo aquí está siendo un éxito». «Carlos, nuestro trabajo apenas comienza», le respondió ella. Y en aquel momento, el señor Carlos se dio cuenta de que había encontrado no solo una socia muy competente, sino también una amiga verdadera y un propósito real para su vida. Había aprendido que la verdadera riqueza no está en lo que uno acumula para sí mismo, sino en lo que uno construye para los demás. Y Lucía había aprendido que sus sueños de niña pobre no eran demasiado pequeños, eran solo el comienzo de algo mucho más grande. 3 años después, la mansión del señor Carlos, allá en Palermo Chico, había sido transformada en un centro de capacitación para nuevos emprendedores sociales. La casa, que antes era fría y estaba siempre vacía, ahora estaba siempre llena de gente que iba a aprender, a soñar y a planear proyectos para transformar sus propias comunidades. Un día, el señor Carlos estaba en la misma cocina donde todo había comenzado, preparándose un café para un grupo de estudiantes, cuando oyó unas voces familiares que llegaban. «Tío Carlos». Tío Carlos, era el pequeño Daniel, que ahora ya tenía 6 años, corriendo hacia él. «Daniel Campion, ¿cómo te fue en la escuela hoy?», le preguntó Carlos, abrazando al niño. «Fue genial. La profesora dijo que soy muy bueno en matemáticas, igual que mi mamá», le respondió Daniel, muy orgulloso. Lucía entró en la cocina, cargando una carpeta llena de documentos. «Carlos, tenemos 93 solicitudes de otras provincias que quieren replicar nuestro proyecto». «93, Lucía. Eso es increíble». «Y hay más», le dijo ella, muy animada. «La ONU quiere presentar nuestro modelo en la Conferencia Mundial de Vivienda Sostenible». El señor Carlos sonrió. «Lucía, ¿te acuerdas de cuando éramos niños y jugábamos a que íbamos a cambiar el mundo?». «¿Que sí me acuerdo? ¿Quién os iba a decir que no era solo un juego?», le respondió ella, riéndose. Daniel le tiró del pantalón a Carlos. «Tío Carlos, mi mamá me dijo que ustedes eran amigos cuando eran niños». «Es verdad. Es verdad, Daniel. Tu mamá siempre fue mi mejor amiga. Solo que se me olvidó por un tiempo», le dijo Carlos, mirando con mucho cariño a Lucía. «¿Y ahora van a ser amigos para siempre?», preguntó el niño. «Para siempre», respondieron Carlos y Lucía al mismo tiempo. Aquella tarde, mientras observaba a Lucía enseñándole conceptos de sostenibilidad a un grupo de jóvenes emprendedores en la sala que antes era su sala de televisión, el señor Carlos reflexionó sobre el increíble viaje que habían vivido juntos.
Él había comenzado como un millonario arrogante que trataba a sus empleados como si fueran objetos. Y hoy era un empresario social respetado a nivel nacional, que había encontrado su propósito en la vida ayudando a otros a que realizaran sus propios sueños. Y Lucía había comenzado como una limpiadora invisible, luchando sola para poder mantener a su familia y estudiar. Y hoy era una empresaria social reconocida internacionalmente, que daba ponencias en universidades y que era la mentora de cientos de emprendedores. Pero lo más importante de todo es que ambos habían redescubierto la amistad tan bonita que tenían cuando eran niños, y que juntos estaban construyendo un legado que duraría para siempre. El señor Carlos tomó su celular y llamó al hospital donde doña Carmen, la madre de Lucía, estaba ingresada para un chequeo de rutina. Desde que Lucía había comenzado a ganar bien, le había contratado el mejor plan de salud a su mamá. Doña Carmen, ¿cómo se siente?, le preguntó Carlos. Carlos, mi hijo. Estoy muy bien. Los médicos me dijeron que mi diabetes está controlada y que me pueden dar el alta mañana, le respondió ella, muy animada. ¡Qué gran noticia! ¿Quiere que Lucía y yo pasemos a buscarla? Sí, mi hijito, si quiero. Y Carlos, muchas gracias por cuidar también de mi hija. Está tan feliz trabajando contigo, le dijo doña Carmen, muy emocionada. Carlos sonrió. Doña Carmen, es Lucía la que cuida de mí. Ella me enseñó a ser una mejor persona. Cuando Carlos colgó, Lucía se le acercó. Carlos, tengo una propuesta que hacerte. ¿Qué propuesta? ¿Qué tal si creamos una fundación? Una organización sin fines de lucro que se dedique exclusivamente a formar a nuevos empresarios sociales. A Carlos se le iluminó la cara. Lucía, esa es una idea fantástica. Podemos usar una parte de las ganancias de la empresa para poder financiar la fundación. Exacto. Y la podemos llamar Fundación Elena y Javier, en homenaje a nuestros padres, le sugirió Lucía. El señor Carlos se emocionó. Lucía, nuestros padres estarían muy orgullosos de saber que estamos honrando su memoria de esta forma. 2 meses después, la Fundación Elena y Javier fue inaugurada oficialmente. El evento de lanzamiento se hizo en Villa Lugano, en el mismo terreno donde estaba la escuela primaria a la que Carlos y Lucía habían asistido cuando eran niños. Es muy emocionante estar aquí, en el lugar donde todo comenzó, dijo Lucía durante su discurso de inauguración. Lucía y yo somos la prueba de que sí se puede. Y hoy estamos avanzando hacia una Argentina más justa y con más oportunidades para todos, dijo Carlos en su discurso. Y la audiencia, que estaba formada por residentes de la comunidad, empresarios, estudiantes y autoridades, les aplaudió de pie. El pequeño Daniel, que estaba sentado en la primera fila junto a su abuela doña Carmen, se levantó y gritó: «Mi mamá y el tío Carlos son los mejores». Y todos rieron y aplaudieron todavía más fuerte. Después de la ceremonia, Carlos y Lucía caminaron por las calles del barrio donde habían crecido. Mucho había cambiado. Las casas que ellos habían construido habían transformado por completo el paisaje del lugar. Los niños jugaban en unas plazas que antes no existían. Los jóvenes frecuentaban la biblioteca comunitaria y las familias cultivaban sus propios huertos en unos espacios que antes eran puros terrenos baldíos. Carlos, ¿tú crees que de verdad logramos hacer una diferencia?, le preguntó Lucía. Carlos se detuvo y le señaló una casa donde una familia estaba sentada en la galería, conversando y riendo. Lucía, mira a esa familia. Tienen una casa digna. Sus hijos están estudiando en una escuela de calidad. Los padres tienen un empleo estable. No solo hicimos una diferencia. Cambiamos destinos. Lucía sonrió. Carlos, ¿sabes qué es lo que más me hace feliz? ¿Qué? Saber que ahora mismo existen cientos de otros Carlos y de otras Lucías por toda Argentina que van a continuar con este trabajo. Plantamos una semilla que se va a multiplicar infinitamente. Carlos Asensio. Lucía, nuestro proyecto no va a terminar nunca. Cada persona que ayudamos va a ayudar a otras personas. Es un ciclo infinito de transformación.
Aquel final de tarde, sentados en el mismo banco de la placita donde jugaban cuando eran niños, Carlos y Lucía observaban a Daniel jugar con otros niños del barrio. Carlos, ¿te acuerdas de lo que soñábamos cuando nos sentábamos en este mismo banco hace 30 años? Le preguntó Lucía. Claro que me acuerdo. Yo decía que me iba a hacer muy rico para poder comprarle una casa bonita a mi madre. Y tú decías que ibas a tener una empresa para poder darle trabajo a la gente pobre, recordó Carlos. Conseguimos realizar nuestros sueños, pero de una forma mucho mejor de lo que nos imaginábamos, reflexionó Lucía. Es verdad. Yo pensaba que la riqueza era tener mucho dinero. Y hoy sé que la verdadera riqueza es tener un propósito, dijo Carlos. Daniel corrió hacia ellos. Mamá. Tío Carlos. Quieren jugar a cambiar el mundo con nosotros. Carlos y Lucía se miraron y se rieron. Daniel, ya estamos jugando a eso desde hace mucho tiempo, le dijo Lucía. Y es un juego que nunca va a terminar, completó Carlos. Mientras el sol se ponía sobre Villa Lugano, iluminando las casas sostenibles, la escuela comunitaria y a los niños que jugaban en la plaza, el señor Carlos se dio cuenta de que había encontrado algo mucho más valioso que el dinero. Había encontrado el sentido de la vida. Y Lucía se dio cuenta de que sus sueños de niña pobre no eran demasiado pequeños, eran solo el comienzo de un viaje que iba a cambiar la vida de miles de personas. Dos amigos de la infancia que se perdieron en la adolescencia y que se reencontraron en la vida adulta. Un hombre que había olvidado de dónde venía y una mujer que nunca olvidó hacia dónde quería ir. Juntos demostraron que cuando se une la competencia con la compasión, se puede realmente cambiar el mundo. Y su historia continúa todos los días, en cada casa que se construye, en cada empleo que se crea, en cada sueño que se realiza. Porque la verdadera riqueza no está en lo que uno acumula para sí mismo, sino en lo que uno construye para los demás. Si has llegado hasta aquí, espero que la historia de Carlos y de Lucía te haya tocado el corazón y te haya inspirado a mirar a tu alrededor y a darte cuenta de que cada persona tiene una historia, tiene sueños, tiene un potencial. A veces, la persona que menos te esperas puede ser exactamente quien va a cambiar tu vida para mejor. No te olvides de suscribirte al canal y de activar la campanita para que recibas más historias inspiradoras como esta. Y si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje de esperanza y de transformación, compártele este video. Porque así como Carlos y Lucía descubrieron, las pequeñas acciones pueden generar unas transformaciones muy grandes. Hasta la próxima historia que te emocionará y te inspirará.